El título de la enseñanza que vamos a compartir el día de hoy es En el cuarto oscuro. El tema es los procesos del revelado. Diga conmigo, en el cuarto oscuro. Fíjese que la Biblia nos habla de muchos cuartos, habitaciones o lugares en donde había oscuridad. Por ejemplo, habla de cuevas, habla de cisternas, habla de cárceles. Todos en cierta forma eran similares. De hecho, los romanos eran tan despiadados con sus cárceles que ellos excavaban, ¿sí?, y abrían solamente un agujero en donde cupiera un hombre, y hacían descender a ese hombre por ese agujero y permanecer allí en prisión. Así era la cárcel en la que estuvo Pablo. No era una cárcel de barrotes a la luz pública, no, era algo oscuro en donde de hecho no había ventilación alguna. Imagínense esos lugares, lo terrible que eran. Pero sin embargo vemos allí que Dios llegaba a esos lugares y aquí hacía cosas maravillosas, se glorificaba. Dice también la Biblia de que un hombre llamado Daniel, era un profeta de Dios, no quiso hacer un mandato del rey. Entonces el rey de ese imperio babilónico lo metió también en una cárcel, una prisión. En este caso la Biblia dice que era una cueva, pero dentro de esa cueva habían leones. Dice la Biblia que Dios envió ángeles que cerraban la boca de esos leones. Pero también habla de cisternas o tanques de aguas o subterráneos, excavaciones. Dice la Biblia que había un hombre muy querido por Dios llamado José, y que tenía unos hermanos que eran de verdad unos hermanos bien malos, que en envidia lo agarraron y lo metieron dentro de esa cisterna y luego lo vendieron por esclavo. Entonces, bien interesante el asunto, porque me habla la Biblia de que hay cuevas, diga conmigo, cuevas, cisternas y prisiones. Ahora, los hombres escogidos por Dios para hacer cosas trascendentales pasaron por esos lugares. Otro cuarto oscuro, cueva o prisión fue Jonás, que estuvo en el vientre de un pez grande. Algunos dicen que era una ballena, qué sé yo. Lo cierto es que era un lugar oscuro también, con humedad también, y que probablemente generaba muerte, al igual que las cuevas, cisternas o prisiones. Ahora, hace un tiempo atrás, preguntándole a Dios, y le decía: Dios, ¿por qué si nos amas tanto nos metes en cuartos oscuros, en lugares que representan prisiones, en lugares que representan de una u otra manera cuevas o cisternas, lugares aislados? Y es que Dios dice que me hacía entender en mi espíritu de que en los cuartos oscuros se revelan las cosas. En los cuartos oscuros las cosas cambian y mutan. Entonces me acordé que hacía algunos años atrás estudié fotografía. Ahora, las cámaras de ese entonces, que no hace tantos años atrás, hace 10 años atrás, 12 años atrás, eran muy distintas a las cámaras que se usan ahora. De hecho, la primera cámara fotográfica que compré fue esta Canon F1. La guardé. Después de esta compré una cámara Nikon de 1.8 megapíxeles. Y era la mejor en ese entonces. Pero era un formato más grande, era un formato 180, 120. Y sin embargo, a pesar que compré una digital, guardé la primera cámara mecánica, porque esta fue la que dio para comprar las otras cámaras. Después compré otra Canon y así fui. Compré una Olimpo de 8 megapíxeles, después una Canon, y después me retiré de la fotografía. Pero esta la guardé, de la reliquia, el cáliz sagrado, ¿sí? Esta cámara tiene un método de funcionamiento muy básico. De hecho, ella utiliza no cables ni memorias SD, sino utiliza una lámina de acetato que se llama rollo. ¿Sí se acuerdan de los rollos? De hecho, la palabra "estás enrollado" viene de aquí. Esta lámina de acetato está compuesta por un químico a base de plomo, que ese químico a base de plomo, una vez expuesto a la luz, él fija la imagen en la película, creándose la imagen. Pero si usted ve el negativo sin pasarlo por un cuarto oscuro y lo saca del rollo, usted no logra ver ninguna imagen.
¿Sí se acuerdan, verdad? Para los jóvenes es muy complicado, tienen que trabajar en laboratorio, imagínense. Entonces, cuando alguien sacaba, había la cámara, ¿se acuerdan de esas camaritas Kodak? Sin haber sacado el rollo, ¿qué decíamos? Me velaste la película, me dañaste la fotografía, ¿sí? Entonces, se dañaba la película porque en la película se tenía que abrir, era en el cuarto oscuro, ¿sí? Ahora, ¿por qué la película se tenía que abrir en el cuarto oscuro? Es porque en el cuarto oscuro habían procesos, o hay procesos de revelado. Entonces, ¿cómo sucedía el asunto? Por ejemplo, voy a soltar el micrófono por unos minutos, o si alguien me ayuda porque está en la... Eso no. Entonces, uno agarraba la cámara y abría la cámara, y este espacio que está acá se llamaba cuarto oscuro. Diga conmigo, cuarto oscuro. Una vez que yo cierro acá, aquí no hay manera de que entre imagen, luz, perdón, es totalmente hermética. Pero sin embargo, los creadores de la cámara fotográfica, ellos, para ver, esta cámara. Una vez que usted colocaba la película acá adentro, vamos a tomar un poquito de un solo negativo, tengo varios, tomar uno, soltamos los otros. Una vez colocado el negativo acá adentro, ellos cerraban, a ver, vamos a enrollar un poquito más, cerraban la cámara y quedaba la película allí lista para tomar fotografía. Entonces él tenía un obturador, disparaban el obturador, imagen, perfecto. Ahora, ¿cuál es el funcionamiento del obturador? Esto es muy básico, elemental. Él tiene una cortinita, la cortinita se abre. A ver, vamos a colocarla a una velocidad muy baja para que pueda abrirse. A ver si logran visualizar. Se abre, por el lente entra la luz, se fija la luz, la imagen en la película, luego se saca la película y se lleva a un cuarto oscuro. Perfecto. Ahora, ¿qué hacía el fotógrafo cuando entraba en el cuarto oscuro? Básico. Colocaba con la luz encendida un tanquecito grande, muy grande, no como este, un tanquecito grande. En ese tanque él lo colocaba allí, colocaba tijera, colocaba en una batea 3 poncheras, 4 poncheras, revelador, agua, fijador, agua. Y luego de tener la cámara, la tijera, todo, procedía a apagar la luz. ¡Paga! Y empezaba. Ahora, en el cuarto oscuro no cerraba los ojos, yo ese no lo entendía. Entonces procedía uno, abría la cámara, tanqueaba, sacaba la película, cortaba, metía en el tanque, después de meterlo en el tanque le colocaba el tanque revelador, lo lavaba, lo movía, lo dejaba en el revelador 5 minutos dependiendo de la película. Luego de eso sacaba el revelador, metía agua, lavaba para quitar el revelador, luego tiraba fijador, el fijador eran 2 o 3 minutos, luego sacaba el fijador, luego lo metía otra vez en agua, luego lo sacaba y listo. Después que iba esta película a un aparato que tenía una luz más grande que se llamaba ampliadora. ¿Se han oído ese término alguna vez? ¿Qué hacía la ampliadora? Ampliaba la imagen. Uno agarraba láminas de fotografía, la colocaba abajo, prendía la ampliadora, se exponía la luz, la laminita ante la luz por 2-3 minutos, se fijaba la imagen, pero usted no veía la imagen, entonces tenía que pasarla ¿por dónde? Revelador, agua, fijador y agua. Y después de allí es que salía la fotografía. Complicado, ¿verdad? Hasta que llegó la era digital y todos los fotógrafos quebraron, porque ahora todo el mundo toma fotografías por cualquier dispositivo. Esa es la realidad. Entonces por eso es que me dediqué a ser pastor y ya no seguí trabajando con fotografía. Bueno, le damos un aplauso a Dios por él. Ahora fíjense, todo aquel hombre de Dios que entraba en un cuarto oscuro jamás salía igual. Por ejemplo, la Biblia habla del profeta Elías. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9, relata la historia de que el profeta Elías era un hombre valiente, pero vino una mujer llamada Jezabel que le amenazó de muerte y él se llenó de temor y comenzó a correr por el desierto hasta que después de 40 días de caminar en el desierto y ayunar, llegó al monte de Oreb y allí halló una cueva
en donde se encerró. Y dice el versículo 9 que Jehová Dios le habló y él oyó la voz de Dios. Y Dios le dijo: Elías, ¿qué haces en esta cueva? Y después de ese momento Dios sacó a Elías de la cueva, y Elías volvió a ser un hombre 7 veces mejor de lo que pudo haber sido antes. Entonces Elías escuchó la voz de Dios y se fue el temor de su corazón una vez que estuvo en la cueva, y en esa cueva se dejó ministrar y enseñar por Dios. Entonces Elías en la cueva escuchó la voz de Dios. Amén. Pero la Biblia también me habla, por ejemplo, de Lázaro. Juan capítulo 11 dice, versículo 38, que un hombre llamado Lázaro, amigo de Jesús, había enfermado de muerte y murió, y pasó 4 días en el sepulcro. Ahora, los sepulcros en ese entonces no son como ahora, que es un hueco en la tierra, sino que a las orillas de la montaña excavaban y abrían cuevas, y esas cuevas se convertían en sepulcros. Entonces dice la Biblia de que Lázaro fue y se introdujo su cuerpo dentro de esa cueva, dentro de ese sepulcro. Pero dice que al 4.º día llegó Jesús, se paró frente a la cueva, pidió que removieran la piedra y dijo: Lázaro, sal fuera. Y dice la Biblia de que Lázaro salió de la cueva y fue resucitado. Entonces, en las cuevas son lugares en donde escuchamos la voz de Dios. Las cuevas son lugares en donde Dios resucita en nosotros cosas que habían muertos. Usted, cuando pasa por un proceso difícil que representa un lugar de oscuridad para su vida, hay cosas que están dentro de usted que usted no sabía que estaban allí, pero que aparecen de la nada. Entonces, una mujer que va por una calle oscura, que siempre fue temerosa, viene un tipo a asaltarle, de pronto ella saca un coraje que nunca había demostrado que tenía, se quita un tacón, le cae a taconazos al individuo y sale corriendo, y el delincuente queda herido. ¿Por qué ocurre eso? Porque en las cuevas, en los lugares de presión, en los lugares de oscuridad, sabemos realmente qué somos y qué tenemos por dentro. Amén. Entonces, las cuevas, los lugares de oscuridad, son lugares en donde nos miramos muy adentro y en donde somos solamente Dios y nosotros. Ahora, estos hombres de Dios nunca fueron acompañados en las cuevas, siempre estuvieron solos. Las cuevas son esas etapas de tu vida en donde entras en crisis y nadie está. Cuando uno le va bien, ¿cuántos amigos uno tiene? Cuando uno es próspero, mire, hasta el que no lo quería comienza a amarlo a uno, comienza a ver lo bonito, ¿sí? Gente hipócrita que dice: ay, qué lindo anda, qué linda anda. Claro, porque estás bien. Pero cuando tú entras en procesos de Dios para tu vida, entras en una cueva, nadie te acompaña, siempre estás solo. Nadie te llama, nadie te busca, nadie te habla. Ahora, no estoy alimentando el espíritu de conmiseración en usted, sino que estoy hablando la más sincera verdad. Mire, Venezuela como nación, todo el mundo la quería cuando tenía petróleo y dólares para regalar. Hoy ningún país, ningún presidente quiere visitar nuestra nación porque estamos en crisis. ¿Cuántos presidentes han llegado a Caracas o a La Carlota? Ni uno ha llegado de otra nación. Pero en los años de bonanza, todos los presidentes querían visitarnos. ¡Qué casualidad! Entonces, los cuartos oscuros, las cuevas, cisternas o lugares de proceso son lugares en donde solamente Dios y nosotros estamos, pero son lugares de proceso que vienen a revelar lo que hay en nuestro corazón. Las crisis revelan qué hay dentro de ti. Usted puede ser una persona muy amable, pero ya que le choquen el carro, vamos a ver cuál es su carácter. Ajá. Vamos a ver si el amor de Cristo lo refleja tal cual como dice que lo tiene. Usted puede ser muy agradecido con Dios, pero en el día de la escasez vamos a ver qué tan agradecido es con Dios. Yo he visto gente que dice: ay, yo soy fiel a Dios hasta la muerte, pero el día que está en la crisis, señores, usted lo ve renegando de Dios, casi que se vuelven para el mundo. No, antes vivo mejor, antes de pensar en antes, está en una cueva, Señor. Amén. Ahora bien, hay un hombre en la Biblia que pasó gran parte de su vida en una cueva. Y en esa cueva él experimentó 4 etapas que se tienen que vivir. Entonces, no es casualidad que en la fotografía usted pase por 4 procesos. Diga conmigo: revelador, agua, fijador, agua.
4 procesos. Ahora, si usted le tira mucho revelador al negativo, se quema el negativo. Mucha revelación quema a la gente, ¿sí? Si le tira mucha agua, le tumba la revelación. Entonces, una vida muy tranquila es una vida sin revelación, ¿sí? Le borra la revelación. Y el fijador permite que la imagen no se borre. Usted necesita experiencias que fijen en su vida los mensajes de Dios para su corazón. Amén. Entonces hay 4 etapas, ¿sí? Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 22. ¿Ya están allí? Dice: yéndose luego David de allí, huyó a una cueva, a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura y todos en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Vamos a dejarlo hasta allí. Aquí nos está hablando del rey David. La Biblia habla del rey David, de que fue un hombre escogido por Dios para que fuese rey del pueblo de Israel. Ahora, David tuvo un antecesor que era el rey Saúl. El pueblo de Israel era gobernado por medio de Dios a través de jueces. Pero un día el pueblo de Israel decidió pedir un nuevo rey, un rey como las demás naciones. Y ellos escogieron al rey Saúl, porque era un tipo grande, fuerte, tenía condiciones. Sin embargo, Saúl hace lo malo ante los ojos de Dios, y Dios escoge a un nuevo rey, el cual se llamaba David. Sin embargo, cuando David va a subir al trono real, el rey que estaba de turno, el rey Saúl, no quería soltar el coroto, no quería soltar el asunto. Entonces el rey Saúl decide perseguir a David, y David huye al desierto. Ahora, ¿por qué David no va a la casa de su padre? Porque ninguno de su familia reconocía en David las cualidades y los atributos de ser rey. Entonces David pasa a ser perseguido y huye y se introduce en una cueva que se llamaba la cueva de Adulam, ¿sí? Ahora, cuando David entra en esa cueva por primera vez, entra producto del temor. Cuando usted entra en un estado de proceso, lo único que puede gobernar su vida es el temor. Muchos tipos de temores. Está el temor a lo desconocido. Entonces usted lo despiden de su trabajo, usted está en su casa, usted sabe que tiene muchas habilidades y talentos y dones, y usted sabe que usted puede montar una empresa, pero sin embargo el estar sin un trabajo, sin un lugar fijo, es como estar dentro de una cueva. En una cueva uno no logra visualizar nada, todo está a oscura. En una cueva no hay lugar en donde sembrar semilla, no hay lugar en donde cosechar. En una cueva no hay wifi, no hay internet, no hay televisión por cable. En una cueva no hay amigos, no hay compadre, no hay nada. En una cueva usted está solo con sus circunstancias. Ahora, ¿qué puede gobernar su corazón en ese entorno? El temor. Lo primero que nos acompaña cuando entramos en el proceso de oscuridad es el temor a lo desconocido, el temor a lo incierto, el temor a nuestro futuro. Hoy muchas personas han visto a Venezuela en crisis y huyen del país por causa de ¿qué? Del temor, porque en realidad Venezuela está sumergido en un estado de tiniebla, de oscuridad. Nada es fácil. Conseguir un bulto de harina no es sencillo. Conseguir un bulto de arroz no es sencillo. Antes la gente se daba el lujo de ir a Macro y comprar con facilidad. Hoy hay que hacer largas colas en cualquier sitio. Estamos en una cueva grande, en una crisis, y de pronto lo primero que va a venir sobre tu corazón, que es temor a lo futuro, temor al día de mañana. Hay gente que quiere vender su carro y comprarse otro, pero tienen temor de venderlo porque a lo mejor en 2 días hay una devaluación, y cuando vaya a comprar un carro no va a comprar el mismo que vendió, sino uno de peor marca. Hay personas que no construyen en su casa por temor de no conseguir materiales. Entonces estamos como en una gran cueva que ha llenado nuestro corazón de temor.
Ahora, cuando le digo que hay muchos tipos de temores, es porque hay temor a lo ministerial. Hay personas que se encuentran en una oscuridad de vida y sienten que hay un freno que les impide comprometerse con Dios. ¿Por qué no se comprometen con Dios? Porque tienen temor. Temor a fallarle a Dios, temor a no hacer las cosas bien, temor quizás a no ser de tan agrado para Dios como Dios pueda demandarlo o esperarlo de nosotros. Entonces, cuando entramos en una cueva o en un proceso, lo primero que va a querer venir sobre tu vida, lo primero que vas a pasar en esa cueva, es que vas a tener una gran sensación de temor. Quiero decirte algo: si hoy sientes temor antes de emprender en un proyecto, es porque estás metido en una cueva. Pero recuerda que los hombres que se introducen en cueva son solamente aquellos que sobre los cuales posa el propósito de Dios en su vida. Amén. Le doy un aplauso al Señor. Entonces fíjese, cuando Dios quiere llevarte a trascender, ¿a dónde te lleva? Diga conmigo: a una cueva. ¿Y qué siento yo cuando entro en una cueva? Temor. Eso es lo primero que va a sentir. Si usted está emprendiendo un proyecto y le genera temor, entró en una cueva, corazón. Cuando hay temor, es porque estás solo. Pero cuando estás solo, no estás solo, estás con Dios. Fíjese, David entró solo en la cueva. Ah, que después los hermanos se enteraron que estaba allí y se fueron, eso fue otra cosa. Que después el papá se enteró y le llegó en la cueva, eso es otro asunto. Pero David, cuando entró en la cueva, entró solo. ¿Sabes qué problema tenemos nosotros? Que nos da temor la soledad. Nos da temor la soledad. Ahora, pero sin soledad no vas a sentir el verdadero temor, que es el temor de enfrentar un desafío. Por eso que le digo que hay muchos tipos de temor. ¿Sí? Hay temores que vienen de parte de Dios, pero hay temores que vienen de parte del enemigo. ¿Para qué? Para congelar. No es lo mismo tener temor a hacer algo, a el temor que se tiene de hacer algo y fracasar, al temor que se tiene de la responsabilidad que está sobre tus hombros cuando tú enfrentas algo que va por encima de tu raciocinio. Amén. Entonces, lo primero que vivió David, o la primera etapa que vivió David cuando entró en la cueva, fue la etapa del temor. Cuando usted entra en un estado de temor, es porque se encuentra en una cueva y esa cueva representa un desafío para su vida. Hay gente que dice: no, yo temor jamás, pastor. Temor a la soledad, temor a fracasar, temor a emprender un nuevo proyecto, temor a conquistar, temor a comprometerse con Dios, temor a servirle a Dios. Eso es una cueva para tu vida, es un desafío. Amén. Ahora vamos a ir avanzando porque hay cosas súper interesantes. Fíjese que David, cuando estaba ya en esa cueva, sus padres, recuerde bien que sus padres y sus hermanos no creían en él. De hecho, cuando David iba a enfrentar a Goliat, ¿saben qué sucedió? Sus hermanos se burlaron de él. Y cuando lo ungieron como rey, su padre lo mandó a pastorear ovejas. Ah, pero una vez que David entra en la cueva y el temor viene sobre su corazón, ¿quiénes comenzaron a creer en él? Sus padres y sus hermanos. Entonces, cuando tú entras en una cueva, tú entras en un proceso en donde adquieres y ganas credibilidad ante los demás. Porque los desafíos añaden a tu vida honra. Nadie te ha respetado porque tú no has hecho cosas trascendentales en la vida. Porque uno habla, no, el señor Henry Ford. ¿Quién fue Henry Ford? Alguien que hizo algo trascendental, que estuvo en una cueva y hizo que su nombre adquiriera fama. Ah, Michael Jackson, todo el mundo lo conoce. ¿Y quién fue Michael Jackson? Alguien que estuvo en una cueva y que hizo algo trascendental, lo llevó a que su nombre adquiriera fama. Entonces la gente escucha la música de él, no porque suene bien, porque en realidad de pronto su música era muy rara, pero más que por la música, era porque era un alguien que había alcanzado fama. Ahora, Jesús de Nazaret, ¿por qué le amamos? ¿Por qué le servimos? Si Jesús no hubiese entrado en una cueva y no hubiese muerto en la cueva y no hubiese salido de la cueva glorificado,
al tercer día usted y yo no le siguiéramos. ¿Por qué seguimos a Jesús? Porque estuvo en una cueva y porque la piedra que estaba en la cueva fue removida. Muchos líderes, filósofos hay en el mundo admirables. Gandhi, wow, Buda, Sai Baba tenía buena filosofía, muy lindos todos ellos, pero todos murieron, todos están en su sepulcro. Pero el único que pasó por una cueva, salió y resucitó al tercer día, se llama Jesús de Nazaret. Por eso le amo, le sirvo y le sigo. Amén. Entonces, cuando tú entras en la etapa del temor dentro de la cueva, ese mismo temor va a traer confianza a tu vida, porque aquellos que te menospreciaron te van a empezar a reconocer y eso le va a dar aliento a tu corazón. Entonces, tú montaste un negocio, algo que nadie había hecho. Entonces, tú tienes temor el primer día que abres, pero vienen las personas y te empiezan a decir, wow, tremendo negocio hiciste, tremendo reto te estás asumiendo. Entonces, ese mismo apoyo que te dan las personas, ¿sabes qué hace? Te generan valentía y van expulsando el temor que estaba en tu corazón. Entonces, Eva, hay decisiones que estás tomando que te generan temor, pero en este tiempo personas valientes muy selectas se están acercando a tu vida y te están diciendo, tranquila Eva, te apoyo, estás tomando la decisión correcta. Entonces esas palabras están expulsando el temor y te están haciendo como una mujer valiente como David. Amén. Entonces dígale que está a tu lado, por favor, míralo a los ojos y dígale, te felicito porque decidiste estar en esa cueva. Hoy el temor se va de tu corazón y la valentía de Dios entra en tu vida. Amén. Aplaude al Padre. Wow. Esta semana pasé por el local de la iglesia y cuando vi esos 600 metros cuadrados que hay que arreglar, me dio temor, créame. Eso representa una cueva. Pero en esa cueva yo sé que van a venir personas que van a decir, tremendo trabajo le están haciendo a Dios, tremenda catedral le están construyendo a Dios en el centro de la ciudad. Yo digo, wow, vale la pena. Entonces, ¿qué fue lo primero que sintió David? Temor. El temor evidencia que estás frente a un desafío. Aquello que no representa un desafío para tu vida no va a generar nunca temor. Nunca va a generar temor. Y se despertó algo profético en este lugar. ¿Qué representa para ti temor? ¿Qué te genera temor? Eso es un desafío para tu vida. ¿Hay algo que ha traído temor a tu vida? Estás en una cueva. Pero solo los hombres y mujeres de Dios entran a esos lugares. Segunda etapa que vivió David, primera de Samuel capítulo 24. Vamos allí. Segunda de Samuel capítulo 24. Versículo dice, cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Den en Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue a buscar a David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, diga conmigo, cueva. Ajá. Entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Ahora escúcheme bien, Saúl nunca había entrado en una cueva. Diga conmigo, hay personas que están muy bien, pero que corren peligro porque nunca han entrado en una cueva. ¿Ah? Escúcheme bien para que le demos sentido, vamos a repetirlo. Hay personas que están muy bien, pero que corren peligro porque nunca han entrado en una cueva. Son gente que nunca han sido procesados. Son gente que nunca se han quebrado. Son gente que nunca se han enfermado y son frágiles por dentro, aun cuando por fuera se ven muy fuertes. Pero hay de aquellos que han vivido en cuevas. Hay de aquellos que han pasado procesos. Hay de aquellos que han pasado por circunstancias. Son fuertes como leones, como fiera. Son como aves del cielo que cazan a largas distancias.
Dice el versículo 3 parte B: y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de las cuevas. Ellos habían hecho de las cuevas su morada. Escúcheme bien, David y sus hombres, aún pudiendo vivir fuera de las cuevas, ellos decidieron vivir en los desafíos. Mire, hay gente que vive llena de temores porque nunca emprenden nada, pero hay gente que vive llena de temores porque viven sumergidos en los procesos de Dios, por cuantos han decidido vivir de desafío en desafío. Mucha comodidad hace daño. Entonces los hombres de David, ¿dónde estaban? En los rincones de las cuevas. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y callado cortó la orilla del manto de Saúl. Imagínense, Saúl entró en la cueva. ¿Usted sabe para qué entró, verdad? Para eso, hacer sus necesidades. Y escúcheme bien, David y sus valientes habían dominado de tal manera las cuevas que se hablaron y Saúl no escuchó. Que se acercó David y cortó el borde de su vestidura y Saúl no se dio cuenta. Imagínense el nivel de precisión, de sigilosidad, de dominio que habían desarrollado David y sus valientes viviendo dentro de la cueva. Las personas que somos procesadas porque nos enfrentamos ante los desafíos, nos volvemos diestros cada vez que pasan procesos y circunstancias sobre nuestra vida. Escúcheme bien, si usted hoy se encuentra en una cueva, quiero que sepa algo: usted se está volviendo habilidoso en las circunstancias y tribulaciones, y va a ejercer dominio ante toda circunstancia. Versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Saúl no se dio cuenta. Imagínense, Saúl no se dio cuenta que estaban David, 450 hombres allí, y que aparte de eso le cortaron el borde del vestido. ¿Usted sabe por qué? Porque David pasó de la etapa del temor a la etapa del dominio. Escúcheme bien. Hoy usted se enfrenta ante un desafío que ha generado temor en su corazón, pero hoy ese temor va a ser transicionado y va a cambiar a la etapa del dominio. Usted tiene que dominar cuanta circunstancia esté alrededor de su vida. Usted tiene que dominar la crisis. Usted tiene que dominar la tribulación. Usted tiene que dominar todo aquello a lo que se enfrenta en su día a día. ¿Usted sabe cuál es nuestro problema? Que cedemos nuestra voluntad con facilidad. El próximo año, y lo recibo de parte de Dios, 3 veces me callé y 3 veces el Señor me dijo: díselo. El próximo año, con lo que tú ganes en Italia, te vas a financiar unas semanas en Estados Unidos, porque te vas a exhibir y te vas a mostrar, porque has estado muy cómodo, pero es necesario que entres en una cueva que represente un desafío para tu vida. Ahora, Dios te tiene que conectar con alguien en este proceso que te va a abrir la puerta para que estés allá. Amén. Entonces, hay que entrar en la cueva. ¿Que va a haber temor? Sí, sí va a haber temor. Tú has venido a otra oportunidad, ¿verdad? Ven acá, por favor. Quiero orar por ti. Diga conmigo: tengo que entrar en la cueva. Tengo que entrar en la cueva del desafío. Va a haber temor. Va a haber temor. De pronto, ¿verdad? Pero en ese proceso vamos a desarrollar dominio. Hay puertas que te cerraron en la cara. En el momento de la selección, seleccionaron a otras personas y a ti no te seleccionaron. Y tú y yo no hemos hablado, ni sé de lo que Dios te está hablando, pero
Pero siento algo muy fuerte en mi espíritu, de que muchas oportunidades te han menospreciado al momento de seleccionarte. Sin embargo, eso generó temor en tu corazón y te encerraste. Pero en este tiempo, dice el Señor, tu corazón se tiene que llenar de valentía, porque vas a comenzar a dominar sobre las circunstancias. Vas a comenzar a dominar sobre las pruebas a las que te vas a enfrentar. Porque resulta ser que fuiste en tu habilidad, pero no fuiste en la gracia de Dios. Pero a partir de ahora comenzarás a caminar en la gracia de Dios, porque hay un tiempo de nuevas oportunidades para tu vida. Amén. Cierra sus ojos por un instante, iglesia. Cierra tus ojos. Voy a orar por ti. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido, Señor, que tú, siendo el Dios de segundas oportunidades, tú brindas una nueva oportunidad a este joven, pero añadas gracias, Señor. Gracias sobre su vida, Señor. Gracias sobre su vida. Favor sobre su vida. En el nombre de Jesús. Primera etapa, diga conmigo, temor. Si siento temor es porque estoy ante un desafío. Segunda etapa, diga conmigo, dominio. Usted no puede vivir toda la vida lleno de temor en su corazón. Usted tiene que comenzar a dominar aquello que hoy le ha generado temor. Dominar las circunstancias, dominar las emociones, dominar las tribulaciones, dominar lo que le aplique, dominar lo que le hace daño, dominar lo que lo tiene detenido, lo que lo ha frenado. Usted tiene que dominar, ejercer dominio. Génesis 1:28 dice: y bendijo Dios al hombre, le dijo que dominen sobre las aves de los cielos, los peces de mar y todo lo creado. El dominio es parte de la bendición de Dios para la vida del hombre. Usted tiene que aprender a ejercer dominio, a someter las cosas. Usted no puede vivir toda la vida con temores. Sale a la calle, cierto, hay una ola de delincuencia. Usted tiene que dominar esa ola de delincuencia. Usted no se puede dejar impregnar de ese temor colectivo que hay en el país. Usted tiene que ejercer autoridad de Dios. Hace unos días una hermana de la iglesia le iban a arrancar la cartera a un adolescente. Y ella agarró y le arrancó la cartera, y en eso él alaba y ella alaba hasta que le arrancó la cartera y le cayó a carterazo. Ahora cualquier mujer corre, pero ella ejerció dominio. Ahora no es que usted va a andar de Superman peleando con cuantos pistoleros en la calle, pero que esas cosas se hacen en la unción y en la autoridad de Dios. Cuando usted sienta la unción y la autoridad de Dios, ejerza dominio, pero no se deje usted intimidar por las circunstancias. Amén. Entonces David, primera etapa, ¿cuál fue? Segunda etapa. Tercera etapa, segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 9. Capítulo 17, segundo libro de Samuel. Vamos a leer desde el versículo 3. Dice: así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan envuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Usaí.
Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai: tú sabes que tu padre David y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna. Resulta ser que Absalón, uno de los hijos de David, se levanta en contra de David. Entonces Absalón llama a un consejero, valga u obligada redundancia, llamado Ahitofel, para que le diga cómo va a ir en contra de David su padre. Y Ahitofel le dice: bueno, vas a hacer la estrategia, vas a ir por David, vas a cortar su cabeza, le va a estar cansado en la noche, y bueno, y te lo vamos a degollar y nos lo vamos a comer. Bien. Y Absalón dice: bueno, está bien, vamos a esperar a Husai, que es otro consejero mío, para ver qué dice Husai. Entonces Husai llega y le dice: hey, mira, Ahitofel es muy buen consejero, pero en esta oportunidad creo que se equivocó. Porque resulta ser que David, es cierto, puede ser que esté cansado, pero es valiente. Diga conmigo: puede ser que esté cansado, pero soy valiente. Es valiente, ¿sí? Sus hombres son hombres determinados, constantes, pero hay un detalle: hoy David no va a pasar la noche en el pueblo, sino que va a estar en alguna cueva. ¿Por qué le tenían temor al David de la cueva? Porque resulta ser que David al principio en la cueva tuvo temor, luego de temor ejerció dominio, pero luego alcanzó fama por cuanto él había dominado a cuanta cueva llegaba. David había convertido la cueva del lugar del temor en el lugar de la fama. Quiero decirte algo: hoy en donde el enemigo te causa temor, va a ser mañana el lugar en donde la gente te va a reconocer, por cuanto tú habrás vencido sobre esa circunstancia sobre la cual habían dicho que tú habías de perecer. Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces, tercera etapa, ya conmigo, la etapa de la fama. Ya conmigo, la etapa de la fama. Hace algunos años atrás, cuenta una historia real, verídica, una empresa, una red de vendedores de calzado muy famosa en un país en el mundo, tenía a su mejor vendedor. Su mejor vendedor era un chico ejemplar, le vendía zapatos aún hasta los mochos de pie, aunque sea para recuerdos se los llevaban. Era el mejor vendedor de zapatos. Y un día los compañeros de trabajo planificaron juntos botarlo de la tienda y armaron ciertas tetras, pero no pudieron botarlo de la tienda, no pudieron lograr que lo despidiera el jefe. Entonces ellos hablaron con su jefe y le dijeron: jefe, nosotros necesitamos que usted, así sea, por traslado, mande a ese hombre a otro lugar. Entonces este hombre, vendedor de zapatos, lo llama un día el jefe a la oficina y le dice: señor Carlos, necesito que se siente acá. Y el señor Carlos se sienta muy motivado. Sí, jefe, dígame. Inocente el hombre. Lo vamos a mandar a un país del África a vender zapatos. Pero jefe, si ahí en ese país del África nadie usa zapatos, todos andan descalzos, no se preocupe, ahí usted va a abrir la tienda, usted tiene que ir y se tiene que sujetar a los lineamientos de la empresa. Y a ese vendedor estrella lo mandaron a ese país del África en donde nadie usaba zapatos. En la primera semana los vendedores de la tienda, compañeros de él, estaban felices. Esa vez ellos lograron vender bastantes zapatos y ganaron comisiones por venta. Pero luego, pasado de una semana, llega una correspondencia solicitando a la tienda 100,000 pares de zapatos. El jefe se impactó porque ¿cómo va a vender este hombre llamado Carlos 100,000 pares de zapatos en África? Y bueno, lo cierto es que armó el pedido y mandó el envío, la encomienda de los 100,000 pares de zapatos. Pasado la otra semana pidió otra buena cantidad de zapatos. Pasado una tercera semana pidió otra buena cantidad de zapatos, dejando a la tienda, al almacén y a la red de empresas de todo el país sin zapatos. Un solo vendedor.
Bueno, lo mandan a llamar nuevamente y dicen, este hombre, ¿por qué está vendiendo tantos zapatos? Y lo traen a la tienda en ese país de Occidente. Y cuando lo entrevistan y le preguntan, todos están atónitos, preguntando, ¿qué hacías con tantos zapatos? Y él dice, pues la mejor decisión que ustedes han hecho es mandarme a ese país, porque es que resulta ser que nadie en ese país tenía zapatos y me tocó calzar a todo el país entero, desde los obreros hasta los presidentes, a todos le tocó colocarle cultura de zapatos. Y a partir de ese momento el hombre se hizo súper famoso. ¿Por qué? Porque estaba en una cueva en donde al principio sintió temor, pero luego lo logró dominar, y después de dominar, ¿qué adquirió? Fama. De pronto hoy tú estás ante un desafío que te llena de temor, pero una vez que ejerza dominio vas a adquirir ¿qué? Fama. Mira el que está a tu lado y dile, prepárate para recibir fama, por cuanto dominarás sobre aquello que te está causando tribulación en el nombre de Jesús. Cuarta etapa, diga conmigo, la etapa de la fortaleza. Segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 9. No, perdón, 23. Capítulo 23. Ya vamos a terminar. 23, versículo 2. ¿Está allí? Dice, él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. ¿En qué cueva estaba David? Imagínense, cuando David comenzó su reinado, ¿en dónde estaba? En la cueva de Adulam. Y cuando David terminó su reinado, ¿dónde estaba? En la cueva de Adulam. La mayor parte de su tiempo David lo pasó en esa cueva. Maravilloso. Esa era una cueva profética. Versículo 14 dice, David estaba en el lugar fuerte. Ya había en Belén una guarnición de filisteos, y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Y bueno, sigue el relato. Lo cierto es que la historia cuenta que David estaba con sus soldados y pidió agua, pero agua del campamento del enemigo. Y dice que salieron sus valientes y le trajeron agua, y David se sorprendió por tal lealtad que tenían ellos. Pero el dato curioso en este pasaje es que dice la Biblia que David estaba en la cueva de Adulam, pero esa cueva se llamó, o ese sector se llamó como el lugar fuerte. Diga conmigo, lugar fuerte. Entonces fíjese que al principio, cuando David entra a la cueva, esa cueva era una referencia de fracasados, endeudados y amargados. Pero una vez que David pasa por el temor, luego que hace David, domina, y luego que adquiere fama, él cambió el sentido de ese lugar y pasó de ser un lugar por referencia de amargura, de fracaso y de tristeza, para convertirse por referencia en un lugar de ¿qué? De fortaleza. Escúcheme bien, quizás lo que usted está haciendo o lo que está intentando es una locura. Muchos han fracasado haciendo lo que usted está haciendo. Muchos han fracasado intentando emprender lo que usted está emprendiendo. Pero quiero decirle algo, usted va a cambiar el sentido de eso. Usted va a convertir en ese lugar, en ese sector, en un lugar de fortaleza. Amén. Se tiene que cambiar el sentido de los lugares. Quizás su casa ha sido una casa de fracaso. Quizás su familia ha sido una familia conflictiva. Y yo siento en mi espíritu decirle esto. Es más, voy a ser específico, porque esto es para alguien específico. Aquí hay personas que no van a su casa materna porque eso es un infierno. Y no visitan a la mamá porque cada vez que visitan a la mamá hay conflictos. Pero les voy a decir algo de parte del Señor. Esa es una cueva.
en donde usted tiene que entrar aun cuando dé temor. Es una cueva en donde usted tiene que dominar. Usted no puede ser el dominado o la dominada en su familia. Usted tiene que ejercer dominio de Dios sobre su casa. Y una vez que usted ejerza dominio de Dios, usted va a adquirir fama, respeto, reputación. Y luego ese lugar va a cambiar y se va a convertir en un lugar de fortaleza. En el nombre del Señor Jesús. Reciba esa palabra si es para usted en el nombre del Señor. Amén. ¿Saben cuál es el problema de muchos? Que tienen temor de enfrentarse a los desafíos. Y los desafíos son necesarios. Los grandes logros vienen a la vida a través de un desafío. Mire, para una mujer parir un niño es un desafío. Un hombre nunca va a lograr entender eso. Llevar 9 meses un bebé en el vientre, eso es un desafío. Que el cuerpo de la mujer cambie, eso es un desafío. Dolores que en la cadera, dolores que en la cintura, dolores en tal sitio, las varices, las estrías, tal cosa. Entrar en un quirófano es un desafío. Yo tengo que hacerme una cirugía menor y no me la he hecho porque le tengo temor a la anestesia. Y el día que entre en el quirófano entraré en mi cueva. Sí, aleluya, ¿verdad? Sí. Y le huyo y digo, no, Señor, anestesia. Y es menor, ni siquiera me tienen que dormir completo. Y yo digo, me duermen completo. Porque el día que yo vea a ese hombre con esa bata blanca, algo me va a dar. Imagínese una mujer que tiene que ver el anestesiólogo, el ginecobstetra, el pediatra, la enfermera, el asistente. Eso debe ser horrible, Señor. Pero hay mujeres que paren hasta 5 y hasta más, porque les gustan los desafíos. La mujer del siglo XXI no le gustan los desafíos. Uno si acaso, y si no adoptado. Entonces, escúcheme bien. Yo pudiera decirle, usted quiere ser como está, tranquilo. Ay, no, pero Señor, es mentira. Tanto es que así que ayer meditaba en mi espíritu. Yo pensaba, ¿cuál es el símbolo de paz? Quietud. Pero ven acá, escúchame bien. Siempre hablamos de Jonás y decimos, no, que Jonás. Tienes un Jonás en tu barca. Miren, yo prefiero ser Jonás que los que estaban en la barca. Porque los que estaban en la barca estaban quietos pero sin propósito. Jonás estaba en tribulación pero caminando en el propósito. Entonces, tienes Jonás en tu barca, no en mi barca. Yo no estoy en esa barca, no es mía. Prefiero ser Jonás que el dueño de los que estaban en la barca, porque eso iba con rumbo a Jope en el despropósito. Pero Jonás que iba en el propósito, iba en tribulación. Yo prefiero ser el Pedro que se hunde en el agua y que me diga falto de fe, que ser los sinvergüenzas incrédulos que se quedaron en la barca. ¿Sí? Entonces, muchas veces creemos y relacionamos que la paz de Dios tiene que ver con que todas las cosas están bien. No, es por eso que Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero Jesús dijo, mi paz, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque es una paz loca. Es una paz de confianza que viene en medio de la circunstancia y la tribulación. Entonces, cuando Él te garantiza la paz, no te está garantizando la quietud. Escúcheme bien. La paz es confianza en medio de crisis. Esa es la paz de Dios. Todos los hombres de Dios pasaron por crisis. Dígame, pobre José. En el cuarto oscuro de la cisterna, en el cuarto oscuro de la cárcel. O sea, mejor dicho, Señor, no salía de un cuarto oscuro. Pero después fue posicionado como rey sobre la tierra de Egipto. Usted quiere tener logros y éxitos significativos en su vida, tiene que aprender a disfrutar y a dominar los cuartos oscuros. Tiene que agarrar lloradera. Ay, no me quiere mi mamá, no me quiere mi papá, la abuela está Tarzán, ya deje la chilladera. Es que, y si vendo el carro, y si me devalúo, y si me compro una bicicleta y vuelve a trabajar y crece y prospera, pero se asuma riesgos que en la vida desafíese. Pero deje los temores por el amor a Cristo Jesús. Que ya que usted experimente un temor, no sea temor de no intentar, sino porque ya intentó y está en el asunto y dice, Señor, algo tienes que hacer. Si igual va a sentir temor, entonces siéntalo dentro del desafío, no antes del desafío, que nunca va a lograr emprender. Que es difícil, sí. Que algunos van a fracasar y nunca van a tener éxito en la vida, probablemente. Pero nos queda todavía lo más importante en el mundo, que es la salvación y la vida eterna. Y con eso yo me conformo. Y ya. Pero si no entra en una dinámica de desafío, nunca va a haber logros significativos sobre su vida.